Bienvenidos a EIDOS, el podcast del Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián, un espacio de pensamiento reflexivo para un mundo complejo. Hoy nos acompañan Eduardo Fuentes, director del Instituto de Filosofía, y José Antonio Errázuriz, investigador del mismo plantel, quien nos introducirá en los retos y desafíos que enfrentamos en el ámbito de la soberanía digital. Hola José Antonio, y es un gusto tenerte acá en este primer episodio de nuestro podcast. Primero, querría preguntarte, ¿a qué te estás dedicando ahora? Bueno, Eduardo, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Y de lo que venía a conversar contigo, lo que venía a contarte, guarda relación con, en primer lugar, con las tecnologías digitales, ¿ya? Pero el problema de las tecnologías digitales aterrizado en la realidad que es la nuestra, la realidad chilena, porque me interesa tratar de responder a la pregunta, bueno, ¿qué podría querer decir para un país como Chile alcanzar una soberanía en el plano digital, ¿ya? Si quieres te puedo explicar por qué razón surge este cuestionamiento, ¿ya? Basta con reflexionar sobre el hecho de que gran parte de nuestra vida cotidiana se encuentra mediada digitalmente, ¿ya? No solamente nuestras vidas personales, por supuesto que nuestras vidas laborales también. El mismo aparato del Estado se digitaliza progresivamente. Es decir, cuesta, cuando tú haces el ejercicio, bueno, ¿qué dimensión, qué aspecto de mi vida es completamente ajeno a la mediación digital? Yo te aseguro que te va a costar encontrar una actividad que tú puedas decir, bueno, aquí no interviene una tecnología digital por ningún lado. En general, son casi omnipresentes en nuestra vida, en nuestro país también, ¿ya? Como en el resto del mundo prácticamente. Súper. Mira, en este debate filosófico acerca de las nuevas tecnologías, mucha gente se ha enfocado en la justicia, los algoritmos, etcétera. Son temas como de filosofía, como de ética. Pero tuyo, soberanía digital, es un concepto que personalmente yo no había escuchado antes y pareciera estar más cercano a filosofía política. Exacto. ¿Podrías explicarnos cuál es este paso entre el hecho de que la tecnología ocupe gran parte de nuestra vida, la tecnología digital ocupe gran parte de nuestra vida, a hablar de una soberanía digital? ¿Qué concepto de soberanía estamos ocupando y por qué es importante esto? De acuerdo. Mira, el concepto de soberanía del que se trate, creo que no es necesario entrar en tecnicismo, refiere en términos bastante genéricos a la capacidad de autodeterminarse de una nación, y que puede verse afectada por el hecho de que su población, sin caer cuenta de ello, por ejemplo, es manipulada por intereses ya sea internos de un país, cierta facción, política o ideológica, o bien por intereses extranjeros, por ejemplo, y te voy a dar una serie de ejemplos, en el contexto de procesos democráticos, en elecciones. Pero también la población de un país puede ser capturada en tanto consumidores, ¿cierto? Por ejemplo, tendiendo a consumir en plataformas que promueven productos de origen internacional, digamos, en desmedro de la economía local. Y, bueno, si tú quieres ir a la dimensión más cotidiana de la vida, hay un debate actualmente sobre la posibilidad de que las personas desarrollen conductas adictivas hacia la tecnología, de que lleguen a ciertos grados de enajenación, pero imagínate lo que es tener también una población relativamente enajenada psicológicamente a través del uso desmedido, ¿cierto?, de tecnologías digitales. Eso puede generar también una pandemia, digamos, de salud pública. Entonces, hay distintos niveles en que la capacidad que se tenga de conducir a un país se vea disminuida por el hecho de que, se trata de una población que no ha aprendido a lidiar plenamente con estas tecnologías.
no hay que olvidar, y esa es una característica relativamente específica nuestra chilena, de que tenemos esta doble situación. Por un lado, somos una población con bastante acceso a las tecnologías digitales, con altos índices de conexión para la cantidad de población que tenemos, y al mismo tiempo somos en algún sentido una periferia tecnológica, ¿ya? Porque no somos un país ni en el que se produzcan este tipo de tecnologías, con excepción de ciertos desarrollos en el ámbito del software, pero son más o menos marginales. Y por la misma razón tampoco somos estamos lejos de los epicentros donde se toman decisiones en cuanto al rumbo que van a tomar los desarrollos de este tipo de tecnologías, cuáles son las limitaciones que institucionalmente pueden pensarse para estas tecnologías. Piensa en el caso de la inteligencia artificial. Entonces, al mismo tiempo, mucho de nuestra vida nacional pasa a través de las tecnologías digitales, pero tenemos un bajo control, podríamos decir, sobre estas tecnologías. Somos una economía dependiente de importaciones en este ámbito, ¿ya? Bueno, para pandemia se experimentó o se temió, digamos, que como el supply chain, ¿cómo se diría eso? La cadena de suministro. La cadena de suministro de este tipo de tecnología se podía ver perturbada. Digamos, nosotros nos quedaríamos parando el dedo, porque por supuesto que hay otras regiones del mundo cuya demanda va a ser considerada más importante que la nuestra. No estoy diciendo que nuestra preparación debiese ser para ese tipo de escenario específicamente, pero te da cuenta de hasta qué punto somos dependientes de lo que se produce allende nuestra frontera. Ahora bien, uno, digamos, haciendo de abogado del diablo, uno podría preguntarse si no es un poco como Don Quijote peleando contra los gigantes, los molinos de viento, porque pareciera que, o al menos ese es el relato que nos han dicho, que esta digitalización, automatización, lo que hace es borrar las fronteras de los estados-naciones. Entonces, uno podría decir que el concepto de soberanía digital es contradictorio en sí mismo. ¿Qué piensas tú al respecto? No, creo que tienes razón en el hecho de que en el espacio, una vez uno situado en el espacio digital, esas barreras tienden a difuminarse, ¿no es verdad? Y sin embargo hay una gran cantidad de actividades de las que depende, digamos, el funcionamiento de una nación, el bienestar de un país, que no se desarrollan propiamente hablando en el espacio neutro de la red, ¿no? Pero que sin embargo están mediados por tecnologías digitales. Ahora, alcanzar autonomía digital no quiere decir para un país como Chile, lo que sí, significado que sí, por ejemplo, están tendiendo a darle países como Rusia, bueno, China ya se lo ha dado en cierta medida, el tratar de generar, digamos, un espacio incluso virtual propio, ¿ya? de la propia comunidad lingüística y política, con objeto de bloquear influencias extranjeras, digamos, generar como una especie de web alternativa. Claro, ese esfuerzo resultaría, incluso si es que tuviésemos los medios técnicos para hacerlo, absurdo para un país de nuestras características, porque somos dependientes de cooperación internacional en diversos ámbitos, ¿ya? y de comercio internacional en diversos ámbitos. No podemos convertirnos en una suerte de ínsula, ¿ya? Y parece que la promesa de Internet era terminar con esas barreras, digamos. Claro. Con ese aislamiento. Exacto. De hecho, ahora se está hablando del riesgo de que se genere una splinternet, le llaman los gringos, digamos, una web ya no unificada, sino que fragmentada en regiones geopolíticamente definidas. Por supuesto que para nosotros aspirar y
Y por supuesto que esta es una suerte de David contra Goliat, ¿cierto? No se trata de alcanzar la estatura de un Goliat digital, como podría ser, bueno, obviamente Estados Unidos, obviamente China, pero también algunas naciones desarrolladas como Canadá, Bélgica, Alemania. No, se trata de alcanzar el grado de autonomía que nos quepa y bueno, puedo contarte cómo a partir de lo que he leído, de lo que he investigado hasta el momento, veo que es el camino que habría de tomarse en esa dirección. Sí, no, eso sería muy interesante. Ahora, antes de quizás hablar del camino específico, uno podría preguntarse ¿qué tiene la filosofía que ofrecer frente a este problema? Que parece un problema bastante grande, digamos. Claro. Mira, lo que suele brillar por su ausencia en este tipo de debates es la capacidad de ofrecer una visión de conjunto, ¿ya? A ver, cuando hablamos de tecnologías digitales estamos refiriéndonos a las tecnologías más complejas que probablemente el ser humano haya manufacturado, que requieran más combinación de conocimientos específicos. Entonces, generalmente cuando uno se mete en esta arena de debate, están especialistas hablando de sus respectivas regiones de expertise, ¿ya? Y creo que se peca en general de no ser capaces los interlocutores en este debate de tomar un zoom out, ¿ya? Nosotros, me da la impresión, en filosofía desarrollamos el entrenamiento para no solamente analizar problemas, sino que para tratar también de lograr esas perspectivas de síntesis, ¿ya? Sobrevolar problemas para intentar hacer diagnósticos globales. Entonces, no es que entremos, creo yo, los filósofos en este terreno armados con libros de filosofía para debatir a partir de ideas específicas de Platón, Aristóteles o Kant, sino que aprovechamos nuestro hábito de mirada panorámica, creo yo, para ayudar a darle sentido a fenómenos complejos en los que, como te decía, ¿cierto?, está toda la gente con la nariz muy encima de ciertos ámbitos específicos. Y pese a no ser yo un especialista en tecnologías digitales, soy miembro del mundo contemporáneo, ¿cierto? Las vivo, las experimento. Soy capaz también de informarme hasta cierto grado de especificidad de su funcionamiento, de las lógicas que están detrás, para con ello, como te decía, dar unos pasos hacia atrás y tratar de hacer una lectura de conjunto. Por supuesto, con la pretensión de que sea un diagnóstico informado, no infalible en ningún caso, pero que contribuya al debate de, bueno, dónde estamos parados, hacia dónde vamos y corresponde hacia dónde vamos al lugar donde queremos dirigirnos. Perfecto. Ahí, claro, como tú bien dices, el mundo digital, el mundo internet, por ejemplo, la tecnología es algo que tenemos todo el tiempo y comprendemos muy poco muchas veces. Hablamos de la nube, por ejemplo, y esto puede ser relevante, tú me dirás, digamos, para esto de la soberanía digital, pero los servidores son servidores físicos que están en algún lugar. No es algo tan abstracto, digamos. Entonces, quien controla los servidores físicos, en parte tiene la información almacenada. ¿Tú podrías darnos, como mencionaste anteriormente, un par de ejemplos de cómo se podría abordar esta cuestión? De acuerdo. Casos que se hayan estudiado, etcétera. Mira, déjame referirme primero a una circunstancia que es específica también de estas tecnologías, que es completamente admirable, en la que no solemos detenernos, y que es que el éxito de mercado que han tenido estas tecnologías ha estado asociado con una estrategia comercial, ¿ya? Un imperativo comercial para quien se mete en estas industrias, que es de hacer productos que sean user-friendly, es decir,
que no tengas que quebrarte la cabeza intentando comprender cómo funcionan. Y ahí también aparece el genio de alguien como Steve Jobs, que además piensa en la simpleza estética del producto digital, ¿cierto? Entonces, llegan a ser tan user-friendly, como le dicen los gringos, tan amistosos al usuario, que incluso hasta un niño de 2 años puede entender la lógica básica, digamos, de cómo una pantalla táctil se maneja, aprender a entrar en aplicaciones, etcétera, etcétera. No es que a veces se piensa eso de forma un poco ingenua, no es que las nuevas generaciones nazcan con habilidades digitales especiales. A veces uno ve a un niño y dice, estas generaciones ya nacen aprendiendo a utilizar el teléfono. No, están diseñadas para ser, como diría mi abuelo, a prueba de diputados, ¿ya? Es decir, así como un manual de IKEA que cualquiera puede comprender, así estos aparatos. ¿Y eso qué es lo que produce? Produce una falsa sensación de, déjame utilizar esta expresión, transparencia, como si fuesen transparentes estas tecnologías, como si fuesen simplísimas. Y la paradoja que ocurre es que no solamente son de una complejidad, como yo te decía, que la historia de la humanidad nunca ha visto emerger en términos tecnológicos, sino que detrás del funcionamiento de estas tecnologías también hay un entramado de intereses, un complejo entramado de intereses económicos, de juegos políticos, de las que él o la usuaria muy rara vez se entera, ¿ya? Yo creo que si nosotros queremos, tal vez entremos en esto un poquito más en detalle, si es que nosotros queremos tener una población que sea menos fácil de engatusar, ¿ya? A todo nivel, en relación con las tecnologías digitales, tenemos que ofrecer antídotos a través de la educación para curar esta falsa apariencia, ¿cierto? La apariencia de que estos aparatos, digamos, son tan simples como la apariencia estética que nos ofrecen o como los interfaces que nosotros utilizamos para nuestras aplicaciones, ya que entendamos la complejidad que hay detrás, que de ese modo podamos tomar decisiones más informadas respecto, partiendo por, bueno, si yo quiero o no utilizar este tipo de tecnologías digitales, pero también utilizándolas, bueno, cómo ser un usuario más consciente de lo que hago, ¿ya? Entonces, parezco haberme alejado un poco de la pregunta que me hiciste, pero los riesgos para un país como Chile, asociados, digamos, a estas tecnologías pasan en importante medida por el hecho de que somos usuarios, y aquí me estoy refiriendo a todo el mundo, ya yo incluido, particularmente ingenuos en el uso de estos aparatos. Esto vale aquí y en la Quebrada del Ají, no solamente en Chile, ¿ya? Somos todos autodidactas digitales. Van al día presente ya 3 generaciones que se han autoeducado en cómo utilizar estos aparatos, que nunca nadie les ha enseñado nada al respecto a ello, ¿ya? Y probablemente llega un momento en que hay que, al menos a la próxima generación que venga, tomarla de la mano y hacer el esfuerzo por orientarla al momento en que se introduce en este nuevo mundo, digamos. Y supongo que todo esto requiere, como tú dices, esa mirada general que incluye reflexiones acerca de filosofía política, acerca de, uno podría decir incluso de la ontología de estas cosas. O sea, ¿qué es Internet, digamos? ¿Dónde está Internet? Tú actualmente estás trabajando en esto. ¿Nos podrías contar aquí para brevemente ir cerrando ya esta interesante conversación? De acuerdo. ¿Cuáles son los productos, las cosas que estás tratando de trabajar acá? Y eso. Sí. Mira, como te decía muy rápidamente, yo creo que para un país como Chile no podemos pretender solamente a través de regulación, en el fondo,
apropiarnos o restringir ciertos usos inconvenientes de estas tecnologías, o pretender, ponernos al día en la carrera tecnológica a través de subvenciones para el desarrollo tecnológico, etc. Estamos en esa carrera muy atrás. Yo creo que nuestra apuesta tiene que ser tiene que venir por el lado de la educación, apostar por una población que devenga resiliente, ¿cierto?, en el uso de estas tecnologías y responsable en el uso de estas tecnologías. Y como tú bien dices, para educar hay que lograr una cierta claridad. O sea, quien no entiende no puede enseñar, como decía Aristóteles, ¿ya? Y ahí precisamente está el problema. No le hemos dedicado aún suficiente tiempo a una comprensión profundizada de este fenómeno. Lo que yo sí te podría decir, porque como quiero yo dialogar en realidad con personas que están fuera del ámbito filosófico, ojalá lograr articular un discurso que sea lo más divulgativo posible o que pueda hablar a un amplio público. No me estoy metiendo en cuestiones específicas como las ontologías de un smartphone o del espacio de la web. Pero sin duda que uno no puede realizar este diagnóstico del que dependería una educación, ¿cierto?, digital, sin tener una comprensión global e integrada de, cuáles son, número uno, los condicionantes técnicos, ¿ya?, de estas tecnologías, no a nivel de un informático, porque no es la idea, pero en el fondo uno tiene que entender cosas tan sencillas como la que tú acabas de decir, ¿cierto?, que la nube no está en la nube, está físicamente situada en un territorio, que la interconectividad de esta red que llamamos Internet no se da a través de los aires mágicamente, sino que en su inmensa mayoría a través de, cables subterráneos, de que estoy mencionando un poco al azar algunas de las cosas que, aunque para un informático son cosas de primera evidencia, curiosamente no curiosamente, pero para el público general no lo son, que en el fondo cuando nosotros vemos una imagen en nuestros aparatos, eso es una reconstitución a partir de código binario, que son ceros y unos de imágenes y sonidos, de que la combinatoria y la lectura de ceros y unos es capaz de generar sonido, imagen, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos meternos a filosofar sin más sobre estos fenómenos, sino que tenemos que tratar de lograr hacer un diagnóstico, una reconstrucción de cómo funciona panorámicamente el entramado que son las tecnologías digitales, porque la verdad es que son no solamente un tipo de tecnología, sino que un entramado de ellas. Yo creo que eso, como primer paso, permite desmitificar muchas cosas en lo relativo a estas tecnologías. Y en segundo lugar, uno también tiene que entender cuáles son los, por ejemplo, modelos de negocio que permiten que uno pueda hacer uso de tantos servicios digitales, ¿cierto?, de forma gratuita. Hoy día la gente casi no se lo pregunta, no se lo cuestiona, ¿ya? Pero en realidad es bastante sorprendente que uno pueda utilizar servicios maravillosos como son todos los que ofrece Google de forma gratuita. Entonces, claro, si no pagas por el producto, tú eres el producto. En cierto sentido es así, ¿ya? Entonces, ahí estoy mencionándote un par de primeros pasos que tienen poco de filosófico en su contenido, si tú quieres, pero que, de nuevo, responden a... o en el fondo, el diseño de este diagnóstico creo que tiene que ser acompañado, no necesariamente por un filósofo, pero con una persona con espíritu filosófico para intentar sacarle una foto al big picture. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Me parece muy interesante y además es bastante esperanzador saber que más de 2.500 años después, casi 3.000 años desde que comenzó la filosofía, el espíritu filosófico todavía puede seguir ayudándonos a entender estos temas. Te agradezco mucho que hayas estado acá y estaremos muy atentos a tus trabajos que estás realizando acá desde el Instituto de Filosofía de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias. Encantado, Eduardo. Un gusto conversar contigo.